Y ya está con nosotros nuestro querido Álvaro El Curi, el psicólogo y escritor uruguayo, columnista de este programa, en el marco justamente de su columna Los psicólogos no sirven para nada, hoy con la propuesta consigna Crisis Vital, vidas con sentido se precisan. Buen día, bienvenido y... Buen día, buen día. Feliz frío, no sé cómo... Buen día. Feliz frío. Pero está lindo, está soleado, está una ¿verdad que cuando mañana hay sol la cosa invernal, cambia? pero de ley. Sí. Sí. Es que el sol... Con el sol es otra historia. Y sin duda, sin Bien. duda. Bueno, lo cierto es que crisis vital, vidas con sentido se precisan. ¿Desde dónde hacia dónde? ¿De dónde venís, Alvarito? Yo ya te estuve leyendo, ¿no? Los que te siguen por el canal, por la página Facebook, Sí, señor. ya algún tipo de adelanto han tenido. Sí, señor. Bueno, publiqué unos testimonios de esto que llamamos crisis vital. Cuando la vida parece que se nos acaba el guión en el que estamos moviéndonos, perdemos las referencias, pasan cosas que nosotros vivimos muy mal, o no necesariamente pasa algo malo, solo que una etapa termina y no sabemos muy bien cómo empezar la que viene. Pero dejemos que hablen estos testimonios. Cuenta Julia que cuando sus hijos se fueron, se quedó sola, que nadie la necesitaba, ni el marido, que según ella parece un mueble, que nunca se da por enterado de nada, ni siquiera de lo que le pasaba a ella. Y entonces ahí Julia dijo, pensé que mi vida no tenía sentido. Claramente lo que refiere Julia es al síndrome del nido vacío. Otro testimonio. Tenía 14 años y me lesioné. El médico, el deportólogo, me sentenció. No podía seguir con el atletismo. El deporte, el atletismo era mi vida. Todo dejó de tener sentido en ese momento. No sabía qué hacer. Relata Ceci, que esto lo cuenta cuando tenía unos 25 años, pero esto le pasó a los 14. Otro testimonio. Estábamos en Montreal, Canadá, hacía como 2 años. Extrañaba tanto que no hacía otra cosa que mirar fotos, chatear, preguntar si hacía frío o hacía calor en Uruguay, pedir yerba para el mate a alguno que viniera. Mi vida ya no tenía el menor sentido, dice Mati, que ya volvió al Uruguay. Último. Estoy por dar la última materia desde hace no sé cuántos años, pero hago otras cosas, pongo excusas, ahora me voy de viaje el mes que viene y cuando vuelva veré. No sé, parece que quiero ser estudiante eterno y así no pasa el tiempo. No quiero envejecer, me parece, yo qué sé, la vida de los adultos no tiene sentido para mí, confiesa Carlitos, que ya hace muchos años que está así. Yo cuando publicaba esto ponía la palabra sentido en mayúscula, porque para nosotros es algo bien importante este asunto del sentido de la vida. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, la psicología humanista, los gestaltistas, la logoterapia. En esto nos apoyamos mucho en Viktor Frankl, el célebre psicólogo, psicoanalista, después disidente del psicoanálisis, muy famoso, muy conocido por su libro Crónica de cuando estuvo preso en un campo de concentración, perdió a sus familiares. Él tuvo incluso la oportunidad de huir de Austria, donde él estaba, pero prefirió no hacerlo y acompañar la peripecia vital de sus parientes y de sus amigos. Y en su libro él cuenta, y es uno de los sostenes teóricos de su visión de la psicología y del humanismo, esto de tener una vida con sentido. Él dice que lo que lo mantuvo vivo en esa peripecia extremadamente dura, inimaginablemente dura, diría yo, fue encontrarle un sentido a la experiencia vital y que ese sentido nos daba libertad. Uno elige, uno puede encontrar un sentido para su existencia, aún en las condiciones más duras imaginables. Él sobrevive al campo de concentración y después vive muchos años más, escribe muchos libros más, y yo creo que este ejemplo de una vida con sentido
puede ayudarnos muchísimo, sobre todo cuando tenemos vuelta a vuelta todo el tiempo, Alejandro, pacientes que llegan a la consulta creyendo que lo que los sostiene en la peripecia vital son cosas como la felicidad, tener plata, conseguir algún objetivo puntual, pero muchas veces esas cosas que vos decís, bueno, esto está bueno, sí, estos son logros, estas son metas, puede no sintonizar con una vida con sentido. El sentido es otra cosa, el sentido no sostiene, tengamos plata o no, tengamos objetivos cumplidos o no, seamos más felices, menos felices, poco felices o nada felices, imagínate en un campo de concentración, el sentido no sostiene igual. Esto, el sentido, el propósito... Lo mismo, ayúdame, no quiero sacarte del eje conceptual de la columna de hoy, pero lo mismo podría darse exactamente al revés. Quiero decir, en las presuntas mejores condiciones o las condiciones ideales, en tu casa, con todo el confort, con el dinero suficiente, con la posibilidad de estudiar, de alimentarse, de vestirse, hay gente que en ese contexto no encuentra el sentido a su vida y por eso sufre. Sí. Y hay gente que en los, como dijiste vos, inimaginables, peores contextos, es capaz de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Sí. Sí, y a ver, vamos a tratar de, para explicar esto, ayudarnos con los ejemplos. La vida, en estos 4 casos de estas personas, por circunstancias diferentes, pierde el sentido. En la vida de Julia, sus hijos y sus nietos era lo que le daban sentido a su existencia. Los hijos emigran, no ve a sus nietos, entonces se ve enfrentada a algo que tiene que cambiar. El sentido de su existencia no puede estar solamente en cuidar a esos hijos, a esos nietos. Desafío para Julia. Ceci, de 14 años. Todos estos son casos del consultorio. Por supuesto que los nombres no son estos. Era una atleta olímpica, bastante reconocida, y se lesionó. Su carrera deportiva terminó. Se sumió en una profunda depresión. Incluso pensó en la autoeliminación. La autoeliminación, el fantasma de la autoeliminación sobrevuela las crisis de sentido. Ella tenía, Ceci, con 14 años, que encontrar una nueva forma de vivir. Y no era fácil para ella porque hasta el momento ella había crecido con el deporte. Mati, que estaba en Canadá, había hecho toda una movida para quedarse a vivir definitivamente allí, con su familia, pero no tenía sentido para él vivir en Canadá. Tenía incluso un buen trabajo. Él pensaba que con un buen trabajo, simplemente ganando dinero, ya estaba. Es una buena manera de caer en la trampa del sinsentido existencial. Se dio cuenta ya que no. Su vida no tenía sentido. Ganaba, 3, 4 veces más que en Uruguay. Su vida no tenía sentido y volvió. Hizo toda la movida al revés y se volvió con su familia de Canadá. El último, el de que no termina de dar la última materia para recibirse, es una crisis vital bastante frecuente, de la que se habla bastante poco. Yo, Alejandro, desde que trabajo en el consultorio, siempre tengo algún caso de alguien que se está por recibir pero nunca se recibe. Claro. Sobre el caso anterior, déjame porque sí. El ejemplo cuando lo leí y ahora que lo repasás, dialoga mucho y muy bien con algo que ayer publicó la empresa Cifra. Ajá. Bajo la consigna predisposición a emigrar. Sí. El 30% de los uruguayos seguramente se iría a otro país si tuviera posibilidad de conseguir trabajo. El 11% adicionalmente se iría. En conjunto, el 41% de la población tiene alguna predisposición a emigrar, ¿no? Yo tengo un gran problema con eso. Porque Cifra dice, se iría o tiene una predisposición a emigrar. Yo agregaría algo, vamos a aclarar un poquito, es lo que dicen. Ah, no, claro. Es lo que dicen, chiquilines. Bueno, pero siempre es lo que sí, dicen. Sí, claro, bueno, pero ¿no? Che, yo soy psicólogo.
votará en lo que dicen. Yo soy psicólogo de los que no sirven para nada. Aclaremos, ¿no? Porque muchas de las cosas que decimos no es lo que hacemos, no es lo que sentimos. Pero lo decimos. Oh. ¿Y vos qué decís que está como... Ya que entramos por ahí, ¿vos crees que el porcentaje sería menor? Sacale el IVA, sí, claro. Sí, sacale el IVA. Llegado el caso, sí, no. Sí, claro. Claro, en el consultorio lo vemos todo el tiempo. Gente que dice, sí, a mí si me pagan 2, 3 veces más, claro, ¿cómo no me voy a ir? Seguro. No lo hace. Claro. No lo hace. Y en buena medida no lo hace. Eso no está ni mal ni bien, ¿no? Supongo, o sí. No, lo que está es cómo construimos nuestra percepción de la realidad. Uno de los temas que vos sabés que a los gestálticos nos preocupa mucho, ¿no? Mi percepción de la realidad. Yo no sé si soy gestáltico. Está construida por esta cosa. Pero yo advierto, y no, mirá, me pongo también en la fila, Alvarito. Quizá por tanto tiempo de trabajar indirecta o indirectamente con estos temas, y hasta por si querés por el tipo de profesión, a mí lo que me preocupa mucho del encuentro o desencuentro de las personas es el desapego con la realidad. Claro. No opinar distinto, creer distinto, mirar las cosas de manera distinta. El desapego con la realidad, es decir, cuando decimos... Si vos lo tomás medio al pie de la letra, le cambiás algún tiempito verbal, alguna cosa, la mitad de los uruguayos aquí... No, es una fake news eso. Es sacar una conclusión mal, está mal. Sí. No saques esa conclusión porque no es así. No, está bien, pero salgo de las encuestas. Porque en realidad el rol es otro, es hacer una pregunta y que esta tenga una respuesta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando igual que... No, dicen que votarían vos también. A Sanguinetti. También. Sí, dice, sí, estamos hablando de lo que dicen, no de lo que necesariamente hacen. O harían. Sí. Y el decir y el hacer tiene un trecho, es lo que vos decís. Pero claro. A ver, y hablando justamente muchas veces de la crisis de sentido, tiene que ver con una percepción de la realidad. A veces tu realidad no está para nada mal, pero si vos no le encontrás sentido a tu vida, si no sentís que tenés un propósito, que te motiva, que te aliente, que hace que tu sistema nervioso se cargue de adrenalina, de dopamina, que tengas ganas de encontrarte con la gente, abrazarla, darle un beso, que tengas ganas de levantarte de la cama para ir a trabajar, porque tu trabajo, aunque te paguen más o menos, tiene sentido para vos, ¿tá? Claro que vas a dar una imagen negativa de tu vida, pero darle sentido a la vida tiene que ver con una construcción de nosotros mismos, de vidas con sentido. Era un poco también lo que decía Víctor Frankl y algo que promovemos en la psicoterapia de corte humanista. Tu vida puede no estar tan buena, podés no tener el mejor de los trabajos, podés tener problemas con tu mujer, tus hijos pueden ser medio insoportables y además amaneció feo y además está lloviendo y además tenés un pozo en la puerta de tu casa. ¡Qué panorama! Depresión segura. No, ¿sabés qué no? Porque mi vida tiene sentido. ¿No? Y yo le encuentro mucho sentido a eso que construí. Te corro para ese lado, desde ese lado. Y tener que la vida tenga sentido, ¿en qué medida no te vuelve un indolente, cretino, útil, para nada, ingenuo, patológico, que no advierte y que no genera miradas críticas acerca de lo que le rodea? Claro, mi vida tiene sentido y soy un tarado ahora. Claro, entonces se me cae la pared encima y bueno, el albañil me la hizo mal, pero bueno, mi vida tiene sentido, porque vivo entre el polvo y el escombro. Estoy peleando mal, ¿no? Negar la realidad no es lo que estamos describiendo como encontrarle un sentido a la realidad, trabajar con una realidad que quizás no esté tan buena, trabajar en pro de la comunidad, de la familia, de los grupos, de los amigos, de los afectos, construir vidas con sentido. No necesariamente nos lleva al éxito que las cosas nos hagan maravillosamente bien, pero sí nos aseguran el mejor de nuestros esfuerzos y el buen encuentro con los otros, que si tenemos estos insumos que a veces no se pueden medir en dinero, es la motivación, es el sentido de pertenencia, es el afecto, es
una vivencia compartida, el valor que tienen esas vivencias compartidas, esos afectos, esas pertenencias, esas identidades. Si sacamos estos elementos de la ecuación, ahí sí que tenemos gente que no coincide, no se conecta, no saca tareas en común, probablemente al no tener sentido de pertenencia, al no prestarle atención a estas importantes cuestiones humanas, seguramente el resultado de lo que hagamos sea, yo qué sé, hacer un desagüe, sea juntarnos para hacer un partido de fútbol, sea comer un asado, justamente, no nos motive y en definitiva perdamos la actividad. No nos enganchemos, no la hagamos. ¿En qué? Está lleno de actividades que se han vaciado de sentido. Si miramos para los costados, seguramente vamos a reconocer más de una. Actividades, grupos, hasta conceptos, ideas, ¿no? Es difícil explicarle, por ejemplo, a los jóvenes buena parte de los rituales de la democracia, que nosotros, los que la perdimos, yo crecimos en dictadura, vos lo sabés, Alejandro, para nosotros el Parlamento es una cosa importantísima y valiosa, Sí. y no me lo toque y no se discute lo que se hace allí. A mí me cuesta explicar a los pibes de 25 años qué sentido tienen buena parte de esas sesiones kilométricas en el Parlamento en donde no se llega a nada y se debate sobre la inmortalidad del cangrejo. Me cuesta explicárselo. Para ellos no tiene sentido. Para nosotros tiene sentido. Ahí tenemos una brecha de sentido. No podemos mantener cosas que se van vaciando de sentido porque sí in eternum. Es un peligro. Así como esto del Parlamento es un buen ejemplo para nuestra generación, que nos va a costar bastante convencer a nuestros hijos, a nuestros nietos de que esto tenga sentido. Hay cosas en las casas, hay cosas en los vínculos, en los grupos, que se van vaciando de sentido. Y es necesario recuperar ese sentido para que ese grupo, para que esa convivencia, para que esos vínculos funcionen. Ahora, me resultó muy esclarecedor, justamente porque uno es hijo de sus padres y es hijo de su tiempo. Entonces, claro, lo que decís vos acerca de la recuperación democrática, nosotros somos esa generación, ¿verdad? Claro. Que de alguna manera salió del cascarón consciente con el objetivo de recuperar la democracia. Por lo tanto, podríamos jugar a la democracia, no me la toqué, flaco, ¿no? Claro. Pero claro, lo que vos planteás es muy sensato, porque esa es la historia de uno, que no necesariamente es la historia de otro, ¿no? Con lo que estoy tratando de sacar como conclusión, gracias a tu aporte, es no se construye sentido de las cosas, sino viene acompañado del amoroso espíritu crítico hacia las cosas, ¿no? Pero totalmente. Porque si no se vuelve en el eslogan fundamentalista vacío, Sí. y ese sí, sin sentido. Sí, sí, y tecnocrático, ¿no? Nos ponemos a hacer números, las encuestas, ¿no? ¿Cuántas sentencias de calidad que no han sido apeladas están saliendo en los juzgados? Un 28%. Y hace tantos años un 13%. Entonces mejoró, subió, bajó, y en base a la sentencia que sea, la sentencia que no sea. El poder, concluimos, ¿no? El Poder Judicial no sirve para nada. No, para, ¿cómo el Poder Judicial no sirve para nada? O lo que hace el Poder Legislativo no sirve para nada. No, para, ¿cómo que no sirve para nada? Ahora, necesitamos evaluar y necesitamos mejores resultados y necesitamos montones de cosas para que estas instituciones sigan teniendo sentido. Obviamente que sí. Ahora, es muy importante que podamos transmitir el sentido que tienen para nosotros, para los chiquilines que justamente, ¿no?, llegan a decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Estas cosas de antes? Y encontrar sentido en qué medida se parece, o mejor dicho, no encontrar sentido en las cosas, de acuerdo a como vos lo contabas, en algunos casos al menos, luce muy cercano a lo que podríamos llamar la depresión. La crisis vital. Datito, ahí los datos sirven, el tema es cómo los usamos, ¿no? Las mayores cantidades de depresiones diagnosticadas y no diagnosticadas, los intentos de autoeliminación y las autoeliminaciones efectivamente realizadas se amontonan en dos crisis vitales: la pubertad y el inicio de la tercera edad, en el entorno de los 60-65.
¿Por qué? Son crisis vitales. Son crisis vitales. La crisis vital de la pubertad, el niño empieza a morir, tiene que nacer algo distinto, el adolescente. La crisis de la adolescencia es una crisis en donde empezamos una nueva vida, pero muere el niño. Ahí hay una crisis vital. Crisis quiere decir cambio de tal magnitud que uno no puede no atravesarlo. La vida no nos da la chance. Esta es una crisis biológica en donde nos desarrollamos como varones, como mujeres, aparece la sexualidad, hay un cambio corporal, hay un cambio de actitudes, hay un cambio en todo sentido, que muchas veces los chiquilines no están igualmente preparados para procesarlos. Allí hay un importante pico de intentos, pseudointentos y autoeliminaciones efectivamente procesadas. En el inicio de la vejez, entre los 60 y los 65 años, también hay picos de intento de autoeliminación. Con la pandemia vimos que los picos se corrieron sugestivamente, bajaron un poco los de la vejez y aparecieron picos entre los jóvenes, con lo cual daba para un montón de análisis. Los hicimos en su momento, ya volveremos con esto, porque también seguimos batiendo récord en suicidios, lamentablemente. Esto no es nuevo, desde que yo me conozco que batimos récord de suicidios. Esto estaría hablando de que, por lo menos, no procesamos las crisis vitales adecuadamente. Crisis vitales es, algo muere, pero algo va a nacer. Una etapa termina, va a empezar una nueva. Podríamos decir muy a grandes rasgos que esto nos complica la vida y en muchos casos cuando no hay herramientas y por supuesto otros factores coadyuvantes, porque esto solo no quiere decir 2 más 2, 4, que te suicide por esto, pero por algo las cifras se amontonan en estas dos crisis vitales. Sí, ni que hablar que, bueno, algún día también lo podríamos hablar, eso lo decidís vos como siempre. La inmensísima mayoría de las personas que se quitan la vida son varones, ¿no? Sí, le ganan como 10-1, una cosa, 7, 8-2, una cosa así. Eso dice muchas cosas, ¿no? También es otro ingrediente, pero también tiene que ver con las crisis vitales porque los números siguen más o menos ahí, en la pubertad y en el ingreso a la tercera edad. Sí, el más alto, la edad de mayores suicidios se produce de los 80 para arriba. Ahí está. Pero, la inmensa mayoría, o sea, el número más alto, pero entre los más jóvenes, quiero decir, porque de los 80 para arriba se mueren muchas personas, algunas personas porque se suicidan. Pero la inmensa mayoría se mueren por otras cosas, porque tienen más de 80. Sí, y hay suicidios que no están bien contabilizados también, y Uruguay, una de las sospechas que tenemos es que en Uruguay contabilizamos los mejores suicidios que en otros lados. Ese es otro tema a propósito del elevado número, lo que no significa disminuir el problema, ni mucho menos la percepción del problema, pero también es cierto que, según dicen los expertos, es probable que otros países lo midan de manera menos eficiente que Uruguay, ¿no es cierto? Porque por supuesto que esto es vergonzante. Claro. Esto es vergonzante para el entorno. Atravesado por muchas cosas, claro. Pero lo que sí me parece que se enciende como una luz brutal de alerta tiene que ver con que, si bien la mayoría de las personas que se quitan la vida son personas de 70 años para arriba, la incidencia de la muerte en las personas más jóvenes, el suicidio, es mucho más importante que entre las personas de 80 años. Porque se mueren claro. O sea, del universo relativamente pequeño de personas que se mueren adolescentes o muy jóvenes, obviamente se mueren muy pocos, el porcentaje de personas que se mueren por suicidio de jóvenes es muy alto con relación al de los muy veteranos. Y ese es un asunto que... Y en particular, como decíamos, de los varones, que también eso... Pero lo que yo muchas veces no veo en los enfoques es que a estas edades hay crisis vitales. Hay una crisis de pérdida, de fin de un montón de cosas. En la vejez es muy obvio que hay un montón de cosas que se van terminando, lo cual puede estirar la edad, puede ser al inicio de la vejez, puede ser por la mitad de la vejez, no importa, pero hay un montón de cosas que vos sentís que se terminan y que tu vida pierde sentido por razones obvias, porque se terminan determinadas actividades, se termina una relación con amigos, se termina alguien que se te murió en tu casa, en fin, termina tu ciclo laboral, y vos tenés que reciclar tu vida y encontrarle un sentido distinto.
la idea de que la vida tiene sentido, yo diría, no está suficientemente enfatizada. Sentido más allá de felicidad, sentido más allá de me saqué la lotería, sentido más allá de cambié el auto, sentido más allá de cosas bastante, Bueno, yo diría, hiperenfatizadas en nuestra cultura, pero que sin un sentido es como, no sé, alimentarnos con pastillitas de menta. pero te pregunto Digamos que no nos justamente alimenta. en este contexto. Primero, ¿el sentido es un único sentido de una vez y para siempre? No, ¿O uno lo no, va...? Y no, otra cosa, no. que quizás por esa quizás la que primero te debía haber preguntado. ¿Cómo nos avivamos? ¿Cómo encontramos cuál es el sentido? Quiero decir, ¿es algo que viene en una cajita y dice, No. acá viene su sentido, uno lo abre y encuentra algo dentro? ¿O llega por email? Es decir, ¿cómo descubro cuál es el sentido? La vida tiene muchísimo sentido para un niño en preescolares, ¿m? Porque va a jugar con sus amiguitos al jardín. ¿M? Lo cambian a la escuela, de repente otros compañeros, de repente otro lugar, la dinámica es distinta, puede sentir que su vida perdió sentido. Eso lo puede sentir con 5 años. De repente en la pubertad, el chiquilín crece rápidamente, el chiquilín, la chiquilina, aparece sexualidad que no sabe cómo encarar, no ha sido adecuadamente informado o educado, el relacionamiento cambia por completo. Este chiquilín o chiquilina puede sentir que su vida perdió sentido. Ujú. Esto nos puede pasar 5, 6, 10 veces. Cambio de trabajo, cambio de país, alteraciones en nuestra vida por cuestiones económicas, pero que cambian el eje, cambian la motivación, cambian un poco lo que nosotros percibimos como una realidad segura en la cual habitamos y en la cual sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades. Las crisis de sentido ponen en duda hasta nuestras ideas de cómo dormir, cómo comer, cómo relacionarnos con los demás. ¿Nos quieren? ¿No nos quieren? ¿Nos dejaron de lado? ¿Me voy a morir? A veces estas crisis de sentido vienen acompañadas por importantes síntomas que si los vemos aisladamente no tienen sentido, valga la redundancia. Ataques de pánico, depresión, crisis de angustia, ansiedad, para la cual se medica generosamente a pacientes sin proveerles ni la más mínima pista de ese sentido perdido en estas crisis de sentido. Más que administrar diagnósticos al barrer, pastillitas, curas rápidas, yo diría, esto de ayudar, primero que nada, a ver si la vida de estas personas han perdido sentido porque están atravesando particularmente una crisis más grande, más chica, pero para estas personas sienten que es una especie de catástrofe, de derrumbe, de pérdida del conocido y deben internarse en un mundo desconocido. Estaría bueno que los profesionales de la salud tengan un poco más en cuenta estas crisis vitales. Algunas son muy claramente identificables, la menopausia, por ejemplo, la pubertad, por ejemplo, la jubilación, por ejemplo, en donde hay crisis de sentido, yo diría, prácticamente. Si los profesionales de salud están un poquito más advertidos de que esto es lo que está pasando, de repente haríamos mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Algunos mensajes en el final que llegan a través del 099894987, dice Federico el filósofo. Hola caballeros, bien sintetiza el tema del sentido de la vida, el pensamiento de Nietzsche. El que sabe, y lo cita, el que sabe por lo que vive puede soportar casi cualquier cómo. Y creo que podemos agregar, el que no sabe por lo que vive no soporta casi ningún cómo. Séneca también dijo, no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Vieja preocupación de la humanidad que hay que seguir estudiando. Insisto que... Bienvenido, buenísimo el aporte, excelente. Insisto que esto que está dicho de forma tan clara y tan sabia, tiene un problema, si querés, una dificultad previa, y es advertir cuál es el sentido, descubrirlo.
Ah, claro, ningún viento es lo suficientemente bueno si no sabes a qué puerto vas. Pero ¿cómo descubrimos a qué puerto voy? Bueno, es que, ¿Cómo es que, elegimos es que hay a qué varias puerto voy? pérdidas y varios. Cuando yo ponía estos ejemplos y hablaba de que hay etapas en que seguramente perdemos el rumbo, cuando termina la niñez, cuando termina el ciclo reproductivo, por ejemplo, de la mujer, la andropausia es bastante más no tan definido la pérdida del ciclo reproductivo en el hombre, el envejecimiento, la jubilación. La jubilación. Te jubiles a los 58 o te jubiles a los 75, es bruta crisis vital, en donde tenemos que redescubrir para qué vivimos, cuestionarnos para qué vivimos, en función a qué objetivos, a qué cosas profundamente nos motivan a levantarnos todas las mañanas. Es una pregunta filosófica. Federico el filósofo plantea bien estos referentes filosóficos. Dice Mariela, buen día, estoy en el chat, en nuestro canal YouTube. Dice, a propósito, las personas que nos están mirando, la gran mayoría no han marcado con el dedito para arriba me gusta, y están todo en su derecho. Pero a lo mejor es porque no se han avivado o no escuchan el pedido de que lo hagan, ¿sí? Mariela dice... O capaz que no les gusta esto que estamos... no hay dedito para abajo. Encuéntrenle sentido a la vida. No, hay dedito para arriba, abajo, dedito para abajo. Yo sugiero que si nos ven, pongan dedito para arriba, ¿no? Bueno, dedito para abajo también. Sí, claro. Y pueden no ver y pueden encontrar el sentido de muchas maneras. Dice Mariela, buen día, el Curi siempre tan claro. Y bueno, y también les propongo a todos que se suscriban a nuestro canal YouTube. Y bueno, y pueden no nos pongan dedito para arriba. Pero yo propongo que se suscriban al canal YouTube. 099-894-987, dice Lili. La frase, la persona es el viaje, me pareció excelente para reaccionar y darnos cuenta que en sí mismo somos nosotros el sentido de la vida. Besotes a los dos. Los mensajes nos ayudan todos a poner la mañana en camino. Dedicados a... bueno, y alguien nos manda un enlace con YouTube. Alguien más nos pregunta cuál es el autor que citaste. Víctor Frankl. Ahí va. Un referente en este sentido, justo valga la redundancia, y para los gestálticos ni que hablar, y autor de un montón de libros, el más conocido de él es La libertad del sentido, que es el que cuenta su peripecia en el campo de concentración. Bueno, y también un saludo, había llegado antes, del Mandíbula, Central Español. Buenos días, te estoy escuchando, Alejandro, abrazo grande. Y alguien por acá, a ver, también preguntaba, buenos días, sí, el que leí. Hola caballeros, bien sintetizado, bueno, era el filósofo. Saludos al Curi, llega este mensaje, 099-894-987. Los mensajes sin excepción nos ayudan a poner la mañana en camino. ¿Para cuándo el libro, Alvarito? Pregunta alguien. Se ve ya que viene. Bien. Pero sería este año, ¿no? Sí. Todo indica que sí. Sí, septiembre. Bien. Los mensajes... Julián se puso las pilas, seguramente escucha la mañana en camino. Ya tenemos una cita. Lo llamé el otro día porque no me mandó todavía el libro de Sanguinetti. Así que... porque además quiero que venga Sanguinetti acá, pero primero tengo que leer el libro, ¿no? Por respeto a su trabajo. Bueno, así que lo cierto es que... Recuerden que Frank, a propósito de la pregunta, es KL en el final, ¿no? Sí, Frankl. Termina en L. Bueno, Alvareto, te dejo un abrazo bien grande. Igual. Te felicito por tu defensor. Ayer tuvimos a Pedro Chivari, hoy tenemos a Álvaro el Curi. Exultantes estamos. Este programa se ha vuelto violeta. Bueno, este programa no tendría sentido sin la barra violeta tuerta, infiltrada en un mundillo liverpulense, en fin. Bueno, mundillo liverpulense. ¿Cómo está Liverpool? Primero en la tabla anual, campeón de la apertura. Ya me tiró todo. 4 torneos en 4 años. No sé. ¿Cuándo jugamos contra ustedes? No jugamos. No estamos jugando en este campeonato porque estamos en serie distinta. A menos, pará. Que somos campeón. Claro, porque Defensor está a un punto, esto bien lo que digo, Mincho, está a un punto del primero, que es Nacional. Y Liverpool está a un punto del primero, que es Wander. Perfectamente. No sé si Defensor y Nacional ya jugaron, estoy perdido en esa. Sí, ganó Nacional. Ganó Nacional, es cierto, sí. Que lo ganó bien esta vez, a diferencia de la otra, que había sido medio
sopapeado, pero igual había ganado Nacional. Sí, señor. Bueno, en esta me parece que ganó un poco mejor. Pero para que no está. Quizás yo. Qué lindo partido. Mincho, no es tan improbable, ¿no? Se lo estoy preguntando allá al otro lado de la cámara, Mincho. No puede suceder. No es una cosa tan. No depende loco, de ni... nosotros mismos, depende de no depende de otros nosotros resultados. mismos, pero también estamos Uno hablando de los dos, claro, pero- de fútbol. Es decir, no estamos hablando de Defensor quinto en la tabla y Liverpool sexto en la tabla. No. Estamos hablando en el intermedio, Liverpool segundo y Defensor segundo. Qué bien. A un punto cada uno de ellos de los primeros. O sea, tampoco es tan terrible. Bueno, mi querido, gracias como Ha siempre. sido un placer hablar de fútbol con usted. Una pregunta que me quedó, Esta columna variopinta. que como siempre me surge Sí, señor. cuando te escucho, y es, hay sentidos individuales, pero también hay sentidos colectivos. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo vamos a construir un sentido colectivo de pertenencia, de trabajo, de afecto, de vínculos, de lazos grupales si nosotros perdemos ese rumbo? La comunidad nos llena de sentido. Pertenecer a grupos es yo diría, una de las Bien. uno de los principales sentidos que tiene nuestra vida. Es difícil encontrar sentido a una vida solitaria y aislada. Álvaro El Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Lo dicho, al regreso vamos a estar conversando, siguen llegando los mensajes. Buenos días, entonces nos pone mal jubilarnos y nadie nos enseña para qué trabajamos. Eso le falta y es muy corta la visión de la psicología. Cevita dice como que básicamente las crisis del sentido están en coproductividad o éxito del sistema de competencia capitalista basado en el individualismo. Susana dice, lo estoy escuchando por radio, pero entré al canal para dar me gusta, abrazos. Gracias, Susana. Bien, bien. Gracias. Nos falta educación y desde muy temprano para saber para qué vivimos. Y agrega Cevita, el individualismo productivo no concuerda con nuestra naturaleza gregaria, que es la base de nuestra civilización. Bueno, los mensajes... Hemos disparado interrogantes bravas, ¿eh? Bravas bien. y vigentes. Claro. Y en buena medida, y yo digo felizmente, sin respuestas acabadas, Claro. últimas y terminantes, ¿no? Claro. Porque la búsqueda es permanente. Vamos arriba.